Este sitio de verdad que está brutal. Hoy voy al mercado Chatuchak, que es el mercado más grande de Bangkok y el más grande de Tailandia y uno de los más grandes de toda Asia. Tiene más de 6.000 puestos de todo, de comida, souvenirs, ropa falsificada. O sea, hay de todo supuestamente. Vamos a verlo. Es solo los fines de semana hasta las 6 de la tarde. Entonces por eso estoy yendo a esta hora, que son las 1 de la tarde. Una de las cosas que dije mal, el mercado no son 6.000 puestos. Son 12.000 puestos. Por eso es el más grande de Tailandia y uno de los más grandes del mundo. Está dividido en 27 sectores. A mí me abruman los centros comerciales, así que esto probablemente me abrume más. Vamos a ver qué tal. La parada de metro se llama así. No lo voy a ni intentar pronunciar porque ya sabemos que repruebo la pronunciación todo el tiempo. Bueno, ya comenzamos el mercado. Uf, es gigante esto. Esto no tiene ni siquiera ningún tipo de sentido, así que iremos caminando muy poco a poco. Vamos a empezar aquí. Mira, hay de todo, hay cosas para la casa, repelente de insectos, hay zapatos, bien bonitos de hecho. Está saliendo 1.300, 1.400 bahts, un zapato de cuero. Aproximadamente unos 25-30 euros, o sea, súper barato porque se nota la calidad. Bueno, me dijeron que esto se divide por sectores y asumo, por lo que estoy viendo, que este es el sector de cuero. Porque todo es de cuero y se huele a cuero infinito, que me gustan cuando los sitios tienen los precios porque odio el regateo, a pesar de que, como dije, soy bueno regateando, lo odio. Hay libros que, bueno, asumo que todos serán en tailandés o en inglés. Hay sitios bonitos, o sea, estilo tienda como tal. Uf, estoy como un poco abrumado porque obviamente quisiera comprar muchas cosas, pero no lo sé. Camisitas de gimnasio. Bueno, yo le llamaría esto trapos por 80, es decir, 2 euros. 2 euros. Pero es que literal parecen trapos. Mira, incluso hay para hacerte masajes si quieres. De verdad, hay de todo. Pero no es como me lo imaginé un poco más mercado rural y feo. O rústico, por así decirlo. Este está bien bonito, o sea, son tiendas como tal. De hecho, algunas de ellas entras y tienen hasta aire acondicionado. Y bueno, el ambiente es muy de fin de semana, se nota. Ya entraremos a más. Bueno, hay muchísimas tiendas de ropa. O sea, de verdad te puedes venir de shopping. Es que estamos hablando de prendas por 3 euros, 2 euros, 5 euros como mucho un vestido como eso, que está bastante bonito. Por lo menos en esta parte se nota la calidad. Si supiera cuáles son las tallas aquí de mis hermanas y mi madre, creo que, o sea, de mi mamá, creo que compraría cosas acá, pero no me voy a atrever. Hay estas joyerías, hay tiendas, esto es tiendas de verdad. Ah, bueno, hay souvenirs. Aquí hay 2 consejos si eres turista. El primero es que, bueno, dejes un hueco bastante importante en tu maleta porque aquí te puedes volver un poco loco comprando. Pero la opción 2, y esto me lo han dicho varios, que es que compras aquí, armas una caja y lo envías a casa y te va a salir a menos de 10-15 euros. Así que eso es muy buen plan. Bueno, hablando de 12.000 locales, bueno, también hay varios que están cerrados, ojo. Vamos a poner que sean 8.000. Literal te puedes volver loco. O sea, te pierdes, te vuelves loco. Pero es que todo, o sea, mira, hay hasta platos. ¿Quieres comprar platos? Te los compras aquí. Están súper, mega, recontra baratos. Y se nota la calidad. Miren esto. Estamos hablando de que cada plato te sale a menos de 1 euro, o un euro para ser exactos. No, esto es una locura, de verdad. Pues creo que la próxima vez voy a averiguar de verdad lo de enviar la caja. Hasta yo, que no soy shopaholic, o sea, no me vuelvo loco por las compras, me estoy volviendo un poco loco, o sea, estoy abrumado por las cosas tan buenas que hay y lo barato que están. Todas las camisetas que veo te salen a 3 euros. Incluso puedes conseguir hasta menos. Y se ven de buena calidad, ojo. Pero mira, 2 euros, un short. Para que pantalón corto. Mira, estas camisetas que siempre están como de moda allá en Europa, te pueden salir a 4 euros. 4 o 5 euros. Qué bonitos. Este está increíble. Te lo juro que hay demasiado. Estoy demasiado, extremadamente abrumado. Porque hasta veo tantas cosas para mis hermanas que estoy como... Y para mi mamá, que es como... Creo que necesito una maleta completa para comprarle cosas. Así
de emocionado estoy y por ellas. No he visto nada para mí, pero para ellas. Y estoy como, wow, yo creo que se volverían locas aquí de verdad. Primero, me impresiona el orden de todas las tiendas. Segundo, no hay tanta gente. 3, hay, te lo juro, demasiadas cosas buenas, bonitas y baratas. Yo pensé que esto no lo iba a recomendar, pero lo súper recomiendo de verdad. Incluso para alguien como yo, que no le gusta salir de compras, este sitio de verdad que está brutal. Pero bueno, voy a hacer una pausa porque necesito comer, me estoy muriendo de hambre y ya vi que hay infinidad de sitios. Retiro lo dicho, sí hay muchísima gente, pero el sitio es tan grande que no te sientes con mucha gente. O sea, de verdad, tienes tu espacio, sobre todo cuando entras a las tiendas, ahí está bastante vacío, pues. Obviamente no puede faltar mi shake de frutas. Este está como a €1.20 más o menos. Y lo mejor es que literal escoges todo el vaso. O sea, por ejemplo, yo pedí ese de frutas mixtas y listo, y ya literal lo mete ahí con hielo y ya, eso es todo. Miren, yo no voy a mentir en esto, yo estoy sintiendo que Tailandia es como una especie de paraíso culinario, sobre todo de cosas muy naturales. Por ejemplo, aquí me pedí este shake que es el mejor shake que he probado hasta ahora en Tailandia. Este tiene mango, piña, sandía, tiene uvas, tiene melón y tiene un sabor tan exquisito, o sea, sobre todo se le nota mucho el mango y la piña, pero qué divino. Y lo mejor es que no le echan ni azúcar, no le echan más nada, no, es simplemente hielo con las frutas que yo escogí. Y ya, más natural que eso, imposible. Hay todo tipo de comida. Definitivamente, lanzazo de haberse venido para acá. Agradezco mucho a quien me lo recomendó. Un pinchito de mariscos, me pedí uno solo, para comenzar mi culinario. Ya le diré cuánto cuesta. Lo que pasa es que ya me he comido más de la mitad, pero el pincho te lo sirven así y le ponen como guasacaca o algo por el estilo. Mega divino, estoy que me pido otro. Bueno, una de las cosas súper difícil de encontrar aquí en Tailandia son papeleras de basura. O sea, basura sí hay en la calle, pero me refiero que no hay dónde botar la basura. Estoy en una feria donde todo te lo dan en la mano, ¿y dónde lo boto? O sea, es que no encuentro ningún sitio y llevo ya 7 minutos más o menos caminando. Encontré la papelera, después de eso, como casi 9 minutos caminando. Estaba totalmente escondida. One of it. Yeah, thank you. A little bit, yeah. Al final está como ensalada de calamares, pero esta vez son fritos. Vamos a ver cuál es la diferencia, a ver cuál de los dos me gusta más. Dios mío, qué rico acabo de comer. Sí hay mucha gente, o sea, obviamente hay muchísima gente, pero como el sitio es pero tan grande, no se nota. Mira, de hecho hay que sí, una especie de pop para los que necesitan su bar occidental. ¿Cómo explicarles la cantidad de cosas que se pueden comprar aquí? Pero a mí lo que me impresiona de este mercado es la cantidad de cosas que se ven de buena calidad. O sea, pues normalmente estos mercados todo es súper feo, Yo particularmente no me parece nada bonito usar algo que se nota a leguas que se te va a deshacer en la primera lavada. Pero no es el caso de estas tiendas. O sea, de estas tiendas hay muchísimas con buena calidad. Así que eso, si se quieren venir a comprar bueno, bonito y barato, Chatuchak. Hay ciertos sectores que tienen más gente. Por ejemplo, estamos entrando al que yo diría que tiene más gente de todos. Hay muchísima gente aquí, en esta parte. Esto me impresiona lo ordenado que están absolutamente todas las tiendas. Ninguna tienda he visto que está desorganizada, ninguna. Ya vi por qué aquí está todo más bonito. Es porque aquí hay tiendas de marca. Ya estoy viendo que todas tienen como el nombre de la marca, tienen su aire, tienen, o sea, miren esto. Ya es otro estilo, pues. Sí, esta parte es básicamente como un centro comercial, así lo veo. Centro comercial al aire libre, pero es un centro comercial. Bueno, en este mercado hay para que guardes tus maletas, tus bolsos, incluso las compras. Así que bueno, esto está súper bien porque si estás terminando tu viaje hoy, tú puedes venir para acá. En caso de que eres de esas personas psicópatas que mienten sobre sus viajes, mira, puedes comprarte de Tenerife, de Mallorca, de Panamá. Bueno, recuerdan que dije que yo vine acá solo a ver, no iba a comprar nada.
dónde voy a meter estas cosas en mi maleta, pero eso sí, algo sí cumplí. Nada de lo que compré es para mí. Todo esto es para mis hermanas, mi mamá y mis amigos. Recomendadísimo, de viernes a domingo, de 6 a 6, ya saben, así que, y fácil, se les va a ir unas 4 horas, como para que calculen su itinerario, se vengan, qué sé yo, un domingo, como en mi caso, se vienen, comen acá, que es una locura todas las opciones de comida que tienes, tailandesas, ojo, y después de compras, fácil, 3 horas se te van a ir, fácil.